Muy bien, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este momento permítanme, por favor, compartir con ustedes y presentarme primeramente. Soy estudiante Isaac Felipe Tarquichipana del último semestre, octavo semestre de la carrera Liderazgo Pastoral en la Universidad de Aquino, Bolivia. Bueno, hoy voy a desarrollar los temas de los trabajos de work paper, el work paper 4, el work paper 5 y el work paper 6. Comienzo con el primer work paper, que son los buenos fundamentos. Para comenzar, ¿qué son los buenos fundamentos? No nos olvidemos que nosotros somos templos de Dios, edificio del Señor, y leemos como concepto o introducción. Un fundamento es una sustancia encima de la cual se construye una estructura. O si tiene fundamentos nuevos, profundos y seguros, el edificio se mantendrá firme. No importa lo que venga contra él, sino cuando ocurran problemas, el edificio no caerá. Como discípulos de Jesús, nuestras vidas son estructuras espirituales. Y en las escrituras, la estructura se llama templo del Espíritu Santo. Y nosotros somos templos del Espíritu Santo, como dice en el libro de 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿No? Y podemos ver en 1 Corintios 3:16 también dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ya? Ahora sabemos, hermanos amados, que en el libro de Hebreos, por ejemplo, nos enseña cuáles son los fundamentos del cristiano. La doctrina básica, por supuesto. Y en el fundamento nosotros somos como árboles, ¿ya? Las plantitas, sabemos muy bien, ¿no? Primeramente, ¿a cuál lado crece? No crece para arriba, sino para abajo. Primero, cuando se planta una semilla, para que germine la plantita, primero tiene que enraizarse, tiene que crecer para adentro, debajo de la tierra, y así va a absorber sustancias, ¿no? Vitaminas, calorías, etcétera, etcétera. Entonces recién germina para arriba. Y nosotros lo propio, ¿no? Como cristianos, tenemos que estar bien fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Nos habla en Lucas capítulo 6, del 46 al verso 49. ¿Ya? Y dice, como fundamento somos, y el Señor dice, ¿por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para los cristianos, Jesucristo es la roca esencial. Jesucristo es nuestro fundamento. Si estamos fundamentados en Cristo Jesús, quiere decir que estamos sobre la roca, ¿no? Porque hay dos fundamentos, un fundamento que es sobre la roca y otro fundamento que es sobre la arena. Ahora, para nosotros, el fundamento que es sobre la roca es escuchar su palabra. Y acá voy a leer, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante el hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vinieron inundación, ríos, etcétera, etcétera, no fue afectado. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese fundamento en nuestras vidas? La Biblia dice, ¿cómo están edificando sobre edificándose? ¿Con qué fundamento? ¿Con qué material?
hay 6 tipos de materiales, que son las piedras preciosas, oro, plata, ¿no? Y luego las 3 siguientes que ya no son, que ya son inservibles, lo que es ¿cómo se llama? La paja, la hojarasca, etcétera, eneldo, etcétera, ¿no? Entonces, amigos, amigas, nosotros tenemos que estar fundamentados sobre la roca que es Cristo. ¿Cómo nos fundamentamos? Número 1, todo aquel que viene a mí, ¿no? Y está en el mismo Lucas 6:46, dice, todo aquel que viene a mí, ¿no? Y oye mis palabras y las pone en práctica. 3 cosas fundamentales. 1, todo el que viene a mí es una relación con Dios. Una relación de intimidad todos los días con Él, de estar en una relación, de estar siempre en la búsqueda de su presencia, en lo que el Señor nos manda. Nos manda a hacer, por ejemplo, predicar la palabra. Hay un mensaje de predicar, ganar almas, mensaje de orar, mensaje de ayunar, mensaje de sembrar, etcétera, etcétera. Y los que realmente lo hacemos, escuchamos su palabra y luego ponemos por obra, ponemos en práctica esa palabra, ellos son los que están fundamentados en la roca. Y todo lo que viene a mí es una relación con Dios. Y número 2, oye mis palabras, es oír su palabra. Y número 3, pone en la práctica, hacer su voluntad. Y eso es el fundamento, el buen fundamento. Por lo tanto, nosotros debemos estar fundamentados en la roca, por supuesto, que es Cristo Jesús. Y esto significa e implica esfuerzo, implica sacrificio, implica muchas cosas. Por eso, ese es el punto primero, ¿no? Debemos estar fundamentados sobre la roca, que cuando un problema venga, cuando vengan mentiras, calumnias, cuando vengan, qué sé yo, diversos problemas, un cristiano que esté firme. Lamentablemente hay mucha gente que está por un tiempo en la iglesia y luego desaparece. Vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque no se han fundamentado bien sobre la roca que es Cristo. ¿Ya? Importante ese punto. Bueno, seguimos con el siguiente punto, que es el work paper número 5. Y esto es el arrepentimiento, el tema del arrepentimiento. ¿Ya? Y precisamente un poquito vamos a tocar después del arrepentimiento, que es la fe. Y en la doctrina básica sabemos muy bien de que los 6 puntos van de mano. El 1 con el 2, el 3 con el 4 y el 5 con el 6. El 1, ¿cuál es? El arrepentimiento. 2, la fe. Van de manito. A ver, leemos. Dice, el primer llamamiento al pecador es arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento del pecador. El nacido de nuevo primero se arrepiente de sus pecados. Algunas versiones de la Biblia utilizan en Hebreos 6:1 la frase hechos que conducen a la muerte. ¿Ya? ¿Qué es arrepentimiento? Recordemos lo que es arrepentimiento, como nos cambió de opinión y actitud que conduce a un cambio de acción. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento no solo es una aceptación mental de la verdad o solo una tristeza mundana, sino que el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados a nuestra antigua manera de vivir. Es dar un giro de 180 grados, ¿no? A la forma que vivíamos, ¿no? Entonces el arrepentimiento, Dios menciona en Corintios, 2 de Corintios capítulo 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y en ese punto podemos ver tristeza de Dios por el pecado. Ese es, ¿no? El arrepentimiento. Y recordemos, hermanos amados, que hay 2 tipos de arrepentimiento. 1, ejemplo, ponemos a Pedro, ¿no? El apóstol Pedro cuando negó a Jesús. Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y pasó lo mismo, ¿no? Cuando le persiguieron, Pedro negó 3 veces, ¿ya? Pero ¿qué sucede?
él tuvo arrepentimiento según Dios, ¿ya? Fue tocado su corazoncito y se arrepintió, se humilló y Dios le perdonó. Qué lindo. Y lo volvió a levantar, le llenó de su Espíritu Santo en el Pentecostés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es el arrepentimiento según el mundo? El arrepentimiento de Judas. Se arrepiente y ¿qué sucede? ¿Qué hace? ¿Ya? Él dice, no sirvo para nada. Y Satanás, el mundo, la muerte, dice, mátate, no sirves, mátate, no sirves y mátate, no sirves. Hasta que llegó a suicidarse, a matar. Entonces hay esos dos tipos de arrepentimiento, según Dios y por supuesto según el mundo. Ahora, ¿qué es también arrepentimiento? Confesión de pecados. El arrepentimiento, hermanos amados, es cuando uno entristece a Dios y en su corazón la conciencia dice, hiciste mal. Entonces uno se arrepiente y confiesa a Dios de su acto, ¿no? Entonces, prácticamente podemos ver en este punto, también arrepentimiento es una buena voluntad de abandonar el pecado. Ahí está en Proverbios 28:13 que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dos cosas, confesar y apartarse. Confesar y apartarse. ¿Ah? Y luego, tener odio al pecado. Entonces, Ezequiel 20, 43, 44. Hermanos amados, el arrepentimiento es dar espalda al pecado. Es morir a la vieja naturaleza, ¿no? Es morir definitivamente a las obras muertas. ¿Qué significa obras muertas? Vamos a un poquito leer. Una obra muerta es toda cosa que hagamos que no sea iniciada por Dios. Es muerta, significa vacío de vida. Y en ese punto podemos ver, por ejemplo, la ilustración ¿cómo se llama? Del predicador, del sabio en Eclesiastés, ¿no? En Eclesiastés, por ejemplo, este hombre de Dios ilustra y dice que él probó todo, hizo todo debajo del sol. Por supuesto, sin Dios. Probó con comida, probó con todo prácticamente. Pero todo le quedó vacío. Nada le llenaba, nada le saciaba, nada le hacía feliz. Y al final de Eclesiastés dice, el todo del hombre es conocer a Dios y hacer su voluntad. Ese es el todo del hombre, ¿no? Ahí uno obtiene vida cuando uno se arrepiente y llega a obtener la vida, y no solo la vida, sino vida eterna. Por eso, en el arrepentimiento, nosotros tenemos que dejar el pecado y arrepentirnos para nunca más volver a tener esas acciones, esos hechos, por supuesto, cambio de actitud, cambio de mentalidad, etcétera, etcétera. Ejemplos podemos ver en Apocalipsis 3, 1, 2, la iglesia de Sardis, que tenía la reputación de ser viva, pero realmente estaba muerta, ¿no? Ahora pueden haber cristianos que están muertos, ¿no? Cristianos o gente que camina pero sin sentido, sin Dios. Y aún cristianos que están muertos, ¿no? Sin hacer la voluntad de Dios. Bueno, pasamos a otro punto, el cual es el work paper número 6. Y el tema, la fe hacia Dios. Introducción. Esta es una proyección del arrepentimiento de obras muertas, mientras que nuestro foco de atención era hacia nosotros mismos, ahora nuestro foco de atención es hacia Dios. La Biblia en Romanos nos enseña y dice que la salvación está cerca de la humanidad, ¿no? Cerquita. Está en nuestro corazón y en nuestra boca. ¿Por qué? Porque con el corazón uno se arrepiente y con la boca confiesa, ¿verdad? Entonces la fe, hermanos amados, las obras muertas siempre interponían a la fe hacia Dios. En efecto, ¿cuál pues cosa apartada de la fe en Dios está muerta? Las cosas apartadas del Señor.
Ahora podemos ver cómo se desarrolla la fe en Dios. Tener las actitudes mentales correctas, ¿ya? La fe proviene de la palabra griega pistis, que significa persuasión, firme o persuasión. Firme, por supuesto. Y dice la Biblia en el libro de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ah? Entonces, esa es la fe, creer en Jesús, que Él ha pagado, que Él ha muerto por nuestros pecados. Y la Biblia dice que nuestra salvación no es por obras, sino por la fe en Cristo Jesús, por la fe que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, ¿no? Y a través de esa obra nos regaló la salvación. La fe es gratuita, pero vamos a ver un poquito más adelante desarrollando. La fe es un don de Dios. La fe no es una imaginación ni desear cosas hasta que lleguen a ser, no. La fe realmente es un don de Dios. El Espíritu Santo pone la capacidad de creer a Dios dentro de nuestro corazón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué bueno. La fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. Vemos, no podemos confiar en alguien que no conocemos. Cuanto más conocemos a Dios y su fidelidad, su amor, su carácter, sus caminos, y tanto más podremos confiar en Él. Cuando fije en Él los ojos, considere y vi, ¿no? Cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, Hechos 11:6, ¿no? Ahora, vemos, la fe es una respuesta al oír. Dios comunica sus pensamientos a través de la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Cómo viene la fe? Por supuesto, si no es por la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, escuchando testimonios. Es tan importante, y Jesús decía, no creéis solamente por la palabra, sino vean los hechos. Viendo uno cree, y por eso en este tiempo Dios está respaldando en este poderoso avivamiento con señales, prodigios, portentos, proezas, ¿no? Y a través de ello crece la fe de la humanidad, ¿ya? Entonces podemos ver, la fe es una respuesta al oír. Luego, el siguiente punto, la fe viene por el experimentar a Dios. Cuanto más buena fe en Dios apostamos, experimentamos más su fidelidad, ¿no? Y la fe crece al recordar la fidelidad experimentada. Dios en los que nos ha, hermanos amados, respaldado. Por supuesto, nos ha ayudado siempre el Espíritu Santo a creer. Ahora al menos, hermanos amados, ya en Gálatas vemos, Romanos vemos, especialmente no estamos en la ley, en tiempo de ley, sino en tiempo de gracia, porque la ley no nos ayudaba. Antes estábamos casados con la ley no ayudaba a nadie, no podía ser salvo nadie. Mientras que ahora estamos casados con la gracia, con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador omnipotente. Él nos ayuda a creer, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante en este tiempo, hermanos, amigos, amigas, la fe, ¿no? Poner fe en nuestro Señor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Así que vayamos todos en este tiempo con la fe puesta en el Señor Jesucristo hasta su venida. Definitivamente ha sido hermoso tiempo de compartir con ustedes estos 3 puntos, los cuales son el buen fundamento, número 1, luego el arrepentimiento, número 2, y número 3, lo que es la fe en Dios. Bueno, hasta pronto. Más adelante estaremos compartiendo los siguientes puntos de la doctrina básica. Bendiciones, Dios les bendiga mucho.